Pantovic, y para mí, mi nombre es Branislav Pantovic y para mí es un gran placer iniciar este evento como presentador y saludarlos desde Argentina. Muchísimas gracias a todos y todas por estar acá con nosotros. Me voy a encargar de presentar la metodología del conversatorio, pero también tanto a la moderadora como a los panelistas. Luego doy paso a la moderadora para que empiece con las preguntas. Hay que indicar que los desafíos, por supuesto, la participación de diferentes actores. Es por eso que la diplomacia científica requiere de decisiones en el ámbito internacional. Bueno, aquí surge una serie de retos, ya que los actores son en diferentes sistemas. La mayoría de estos retos, a su vez, están relacionados con la capacitación y las habilidades de los actores involucrados. Bueno, teniendo en cuenta eso, se escribió el capítulo La enseñanza de la diplomacia científica para charlar sobre el análisis de metodologías y contenidos de la enseñanza para la implementación de cursos de diplomacia científica en programas universitarios en América Latina. Ahora bien, voy a introducir los participantes. La moderadora de este conversatorio es Susan Benavides, actualmente es la directora de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de América de Bogotá. Susan es abogada, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Tiene un máster en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación y política científica y asimismo es magíster en estudios interdisciplinarios para el desarrollo. Realizó diferentes estudios en gestión de proyectos para instituciones de educación superior del gobierno de la República de Corea. Desde Mis Ciencias de Colombia, lideró la creación de la primera política del país en internacionalización de la ciencia, tecnología e innovación y la Estrategia Nacional de Diplomacia Científica. Se desempeñó como directora de investigación y prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, uno de los 14 centros de investigación públicos del país. Voy a presentar a Luisa Echeverría King, es directora de Diplomacia y Cooperación Científica Internacional de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Luisa es doctora en educación por la Universidad de Murcia, España. Es investigadora y consultora en temas relacionados con la educación superior internacional, diplomacia científica y el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Asimismo, Luisa es directora ejecutiva de la Red Tico Científica. Es ex becaria del DAD, de Mashab, del gobierno de India, comité eh, de enlace del punto focal regional para América Latina. Miembro fundador del capítulo nacional colombiano de la Organización de Mujeres en la Ciencia en el Mundo en Desarrollo de la UNESCO. Acá además está Gabriela Pereira, de Brasil, es doctora de Relaciones Internacionales y trabaja como becaria postdoctoral en la Universidad de San Pablo. Da cursos de extensión enfocados en negociaciones internacionales y de la Escuela de Diplomacia en Innovación y Ciencia. Gabriela también es investigadora del proyecto Horizonte 2020 Gender SDI. Con nosotros también acá está Kim Ortmes, es la lideresa del programa de Fellowship de Ciencia 20 y asimismo coordina capacitaciones en diplomacia científica, comunicación y liderazgo transdisciplinario diseñadas para investigadores de carrera temprana de la región. Kim trabajó anteriormente en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología en Panamá.
Está licenciada en Ciencias Botánicas, y Gestión de Recursos Naturales por la Universidad de Cornell y actualmente cursa una maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y Gobernanza Climática. Con nosotros también está Rafael Piñeros Ayala, de Colombia, es investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia en el área de Relaciones Internacionales. Asimismo, es docente titular de las asignaturas de Gobernanza Internacional y Agenda Internacional Contemporánea, así como de varios cursos de posgrado y extensión en América Latina y diplomacia científica. Sus temas de interés son defensa y seguridad en América Latina y Estados Unidos, política exterior colombiana y diplomacia científica. Actualmente está llevando a cabo estudios de doctorado en estudios políticos internacionales. Ahora bien, al final corresponde que les comente sobre la metodología del conversatorio. Hay que indicar que se realizarán 5 preguntas en total, distribuidas entre los 4 panelistas. Cada panelista tendrá un bloque de preguntas afines con un máximo de 5 minutos por intervención. Al final se realizará una misma pregunta para todos con un máximo de 3 minutos por intervención de cada uno. La moderación recogerá los mensajes fuera de todas las intervenciones, presentando un breve resumen al cierre del panel. Bueno, espero que tengan un excelente, fructífero conversatorio y por supuesto estoy seguro que este conversatorio va a abrir las puertas a futuras discusiones sobre el tema que pueden ser su continuación. Adelante, la palabra. Muchas gracias, Branislav. Muy buenas tardes para todos y todas. Me da mucho gusto saludar a tantos colegas, compañeros, amigos de diferentes países y ciudades de la región de América Latina y el Caribe. Vamos a iniciar este conversatorio con 4 panelistas maravillosos, expertos, referentes en diplomacia científica en la región de América Latina, y esto, por supuesto, articulado con esta gran red que es Diplocientífica. Que tenemos a Pedro y Luisa, que son, por supuesto, los grandes líderes de esta red que ha permitido conectar tantos actores e instituciones en nuestra región. Este conversatorio tiene un enfoque muy relevante en nuestros días para no solamente entender y apropiar la diplomacia científica como un instrumento y un camino que nos permite superar los retos globales, incidir en las políticas públicas, incidir en la política exterior, sino sobre todo entender de qué manera y por qué y cómo podemos sobre todo incidir en la educación y en el aprendizaje de la diplomacia científica en la región de América Latina. Entonces yo diría que hoy tenemos un conversatorio bastante innovador porque hemos tenido muchos talleres, eventos, webinars enfocados a la comprensión de la diplomacia científica, y este tiene ese valor diferencial, y es que nos vamos a enfocar en cómo se enseña a propósito de ese chapter que ya Branislav mencionaba, que fue lanzado recientemente. Aquí tenemos algunos de sus autores, que nos da unas líneas y unos caminos por donde avanzar desde las instituciones de educación superior, desde las diferentes instituciones en esos aprendizajes, en esas enseñanzas. De manera que vamos a iniciar. Le voy a dar paso a este primer bloque de preguntas a Luisa Echeverría, y quisiéramos, Luisa, entender un poco qué es lo que se tiene que enseñar en diplomacia científica. Cómo, si somos unas universidades que queremos empezar este camino, podemos empezar a plantearnos ya unos diseños curriculares, unos contenidos temáticos que nos digan qué se debe enseñar. Y antes de eso, seguramente tenemos un público que se está apenas empapando de la diplomacia científica. Quisiera darle esa referencia conceptual. Es que cuando hablamos de diplomacia científica estamos hablando de esa interacción entre la ciencia, la tecnología y la innovación, el mundo diplomático, que incide en la solución de los retos globales. Entonces, ese es en el marco en el que nos vamos a mover en esta definición de la diplomacia científica. Así que, Luisa, cuéntanos cómo consideras que se puede emprender este desarrollo de rutas de aprendizaje para la diplomacia.
Bueno, muchísimas gracias, Susan, por esa introducción, también a mis copanelistas, a las personas que nos escuchan en la tarde de hoy. Bueno, cuando vamos a trazar una ruta de formación, yo siempre digo que lo más importante es conocer quién va a ser el beneficiario de esa ruta de formación. Nosotros podemos, por ejemplo, si tenemos investigadores, tenemos que investigar, valga la redundancia, mucho más sobre ellos. ¿Qué tipo de investigadores son? Están en carrera temprana, están en carrera media, son investigadores senior, son investigadores que han tenido experiencias internacionales, sí o no. Si hablamos de diplomáticos, también son personas que están empezando una carrera diplomática, ya llevan años de experiencia, apenas van a tener su primera misión internacional. Todos esos temas tenemos que aclararlos antes de poder crear un curso, pues más o menos a la medida, ¿no? Porque si no conocemos a nuestra audiencia, no vamos a tener contenidos que se adapten a sus necesidades. Entonces yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso es entender que así como tenemos concepciones, conceptos de la diplomacia científica que vienen del norte global, ya tenemos conceptos, concepciones de la diplomacia científica que vienen del sur global. Entonces es muy importante que presentemos conceptos desde el norte, pero también conceptos desde el sur y conceptos y autores también que tenemos acá en América Latina y el Caribe. Es muy importante que podamos compartir ya ese recurso que tenemos, ¿no? Para poder también mostrar casos, situaciones mucho más adaptadas a nuestro contexto, ¿no? El tercer punto es que siempre, obviamente, en estos casos, en estos cursos se incluye pues una base de temas de relaciones internacionales, una base también un poco acerca de estos temas científicos del momento, cuáles son las agendas científicas del momento, de qué se está hablando en el momento. Siempre me gusta que también busquemos no solamente esos referentes internacionales de los problemas globales, sino que busquemos también cómo aterrizamos esos problemas globales a situaciones locales, regionales en América Latina. Y por otra parte, que ese es un tema que yo he intentado avanzar mucho, y es el tema de la advocacy y de liderazgo científico, por lo menos si lo hacemos para investigadores. Si no lo hacemos para investigadores, oye, unos temas de liderazgo, también y de comunicación y divulgación científica. Desde hace rato incluso tenemos por ahí la idea de hacer con Rafael una taxonomía adaptado para América Latina y el Caribe sobre el concepto de la diplomacia científica, pero entre esos conceptos que encontramos en la intersección, obviamente que va a estar el tema del liderazgo, porque obviamente si nosotros queremos hacer ejercicios de diplomacia científica, tenemos que creer que somos reales influenciadores en estos temas. Y esto se relaciona mucho con el concepto de liderazgo, especialmente para los investigadores, liderazgo científico, advocacy científico. Yo le pregunto también a las personas que se conectan quiénes hacen advocacy, en qué temas, si se consideran a sí mismos también como líderes en estos procesos. Me encantaría que me lo comentaran por el chat, porque de eso se trata también. En estos cursos tenemos que fomentar a multiplicadores, ¿no? Tenemos que desarrollar a multiplicadores de la diplomacia científica y esto lo podemos hacer creando futuros líderes. Y hay que darle las bases en liderazgo científico y advocacy. Ese sería como unos temas globales generales. Y ya les digo, todo dependerá de la audiencia. Esa siempre es como la base para poder definir un currículo más on point. Excelente, Luisa, muchas gracias. Yo creo que adicional a lo que tú mencionas, que ya das unas líneas muy relevantes de los contenidos temáticos y hacia dónde enfocar esos primeros esfuerzos a los interesados en emprender con nuevos programas para la diplomacia científica, yo diría que tenemos dos retos muy grandes y que esto pasa también en toda el desarrollo de la investigación y es cómo logramos que haya una mayor interdisciplinariedad, es uno de esos retos. Esto, ¿qué tan relevante puede ser a la hora de enseñar diplomacia científica? Y el otro reto que nosotros lo estamos viviendo
en la Universidad de América y es, bueno, nos estamos pensando en cómo diseñamos una formación en diplomacia científica, pero necesitamos que haya un fuerte componente de habilidades poderosas de las power skills, el liderazgo que tú mencionas, uno, en negociación, en persuasión, en capacidad crítica. Y uno dice, es que esta vaina teóricamente no la podemos enseñar. ¿Cómo logramos realmente fortalecer esas habilidades para la diplomacia científica? De acuerdo. Y de eso se trata. Han habido incluso esfuerzos en el pasado. Ahorita, pues quizás Gabriela nos cuenta, los compañeros también de IAI también nos pueden comentar un poco esos esfuerzos que ellos tienen. Hay juegos, juegos de roles, etcétera, que nos pueden ayudar mucho en este proceso del desarrollo de las habilidades. También lo hemos visto mucho con casos, analizando casos, asumiendo un poco roles en estos casos también. Es también interesante, es una forma también pues de avanzar en este proceso. También aquellos que quieran consultar el capítulo, y hablamos un poco de las metodologías activas, que son la base también para estos cursos de diplomacia científica. Muchos hemos recibido cursos teóricos, pero la verdad es que la base para estos cursos son las metodologías activas. Y yo creo que eso es súper importante, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, es la base también para facilitar conocimiento en torno a la diplomacia científica. Muchas gracias, Luisa. Vamos en este segundo bloque contigo, Kim. Y Luisa nos deja muy claro esas temáticas, unas recomendaciones de contexto, de cuál es el público objetivo, cómo necesitamos construir nuestras propias narrativas desde el sur global, no solamente guiarnos por lo que se ha venido imponiendo en este tema desde el norte global. Kim, ¿a quién deberíamos orientar esa enseñanza de la diplomacia científica? ¿Qué actores son relevantes? Sabemos que por supuesto está todo el mundo científico, tecnológico y de innovación y todo el mundo diplomático, pero realmente cómo logramos llegar a ciertos actores a quienes necesitamos enseñarles y que haya una ruta de aprendizaje, yo diría integral en la diplomacia científica. Bueno, gracias Susan por la pregunta y es un gusto estar aquí con ustedes, Rafael, Luisa, Gabriela, todos ustedes de Científica, gracias. Yo quisiera extender lo que dijo Luisa de verdad porque este tipo de enseñanza yo lo aplicaría a todos los ámbitos de la vida, más bien, o sea, no solo a la diplomacia científica, pero la educación en total tiene que formar gente que puede mover con habilidades blandas para negociar, escuchar, ser líderes en lo suyo para tomar estos retos que estamos viviendo. Así que me encantó cómo se planteó Luisa, la enseñanza para la diplomacia científica y me hace pensar, eso es el estilo de enseñanza que debemos tener en todas las programas universitarias, colegiales, o sea, eso es lo que necesitamos para realmente enfrentar los problemas que estamos enfrentando y por eso me encanta trabajar desde la plataforma del IAI, porque nosotros nos enfocamos en los retos que un solo país no se puede abordar solo. Entonces, son retos globales, cambio ambiental global, que requiere esa colaboración transfronteriza, transdisciplinaria, entre todos los actores. Entonces, la pregunta sobre los actores me llama la atención porque en la diplomacia científica para mí es un concepto, dice mucho, es evolucionando, porque hay muchas personas que están haciendo diplomacia científica y no lo saben, ¿ves? Y hay muchos que dicen que están haciendo diplomacia científica, pero más bien están haciendo como colaboración internacional académico y bueno, pero yo siento que nos conviene tener una definición, claro, pero que lo mantengamos abierto, ¿no? Inclusive. Y por eso me encanta el trabajo que estamos haciendo con los fellows de STEP. En temas de entrenamiento de liderazgo, nos enfocamos en liderazgo
obviamente para científicos, pero transdisciplinar. Y me encanta cómo yo voy a compartir en el chat un video para que los participantes lo puedan ver más tarde, después de la sesión, de cómo los fellows que son de toda la región de América Latina, Caribe, Suramérica y Norteamérica, están definiendo liderazgo de la diplomacia científica. Y hay muchas palabras ahí que son muy claves, como la inclusión, la justicia y eso. Entonces, para llegar a los actores claves, una de las herramientas que nosotros enseñamos en el programa es cómo hacer un mapeo de stakeholders, un mapeo de actores. Y vuelvo a lo que dijo Luisa, tú tienes que saber y conocer tu audiencia. Entonces, para acercarse a tus stakeholders, a los actores principales, tienes que conocer quiénes son. Y hacer este mapeo es muy poderoso porque es no solamente hacer, o sea, esta persona, es ponerlo en una gráfica donde dice, ok, ¿dónde tienen poder, influencia, impacto? Y ahí entender cómo llegar a este actor principal. Porque todos necesitan un tratamiento distinto. Por ejemplo, yo siento que los actores claves a nivel institucional son las oficinas de cooperación internacional. Todos los ministerios tienen, ¿no? Vale la pena tener una relación donde uno está monitoreando lo que están haciendo estas oficinas e informándolos ocasionalmente. Eso cae dentro de su mapeo de actores, ¿no? Pero otros actores claves para mí son los que tienen que mantener activos siempre e informados siempre, son los boundary spanners. Y yo no sé en español cómo decirlo. A veces decimos todólogos, los los overachievers, los campeones, los que pueden tener una variedad de puestos en distintas instituciones que están o directo o indirectamente ligado al ecosistema de diplomacia científica. Yo creo que es importante verlo como un sistema, porque, bueno, yo estoy en Panamá, es un país chiquitito, y si tú haces el mapeo de quienes están haciendo diplomacia científica, son, como decimos, los mismos cuatro gatos, ¿verdad? Pero tenemos que extender este círculo y ver cómo animar a otros actores para realmente empujar y llegar a ese masa crítica y lograr la acción que necesitamos. Termino también con un ejemplo de cómo acercar a los actores principales, que es el ejemplo de la Estrategia Nacional de Diplomacia Científica de Panamá. Yo estoy segura que todo el mundo ha escuchado de este caso práctico para la región, pero para mí es muy interesante cómo llegó a ser, ¿verdad? Porque hubo como unos hitos en el proceso que fue muy distinto y muy importante para entender cómo llegar a los actores principales. Uno, actores principales, estos que son los campeones. Fue un proceso de entrenamiento donde la CENACIT de Panamá consiguió unas invitaciones para un entrenamiento en Washington, D.C. con el AAAS, que son socios importantes, da credibilidad, están haciendo muchos avances en diplomacia científica, han definido el tema. Bueno, entonces mandamos científicos de América Latina a Washington, D.C. Llegan con mucha pasión para seguir en ese rumbo. Llegan al tiempo perfecto y eso es un poquito de entender cómo crear la confianza y mantener esa credibilidad con los actores principales. Y ahí fue, por suerte, en ese momento, la vicepresidenta de Panamá también fue la cancillera de Panamá. Y su agenda, bueno, personal, institucional, eso era implementar los ODS. Entonces, cuando escuchó de diplomacia científica, fue como que, ¿dónde estaba eso toda mi vida? Qué bueno, cuéntame más, ¿qué podemos hacer? Entonces, eso fue como una
alineamiento dentro del ciclo político, dentro del ciclo presupuestario. Entonces, los actores tienen que también entender estos ciclos también de cómo funciona el gobierno y cómo se pueden alinear tanto con agendas nacionales que internacionales. Entonces ahí paro porque yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede acercar a los tomadores de decisión y los actores De hecho, principales. sí, ese es un ejemplo que responde a la otra pregunta que quería hacerte y es cómo logramos que los tomadores de decisiones, que es un propósito también de la diplomacia científica, porque si no se nos puede quedar esto en una cooperación, en una producción científica, una asesoría científica, pero cuando ya lo escalamos a que los tomadores de decisiones realmente tomen esa evidencia científica y la tengan en cuenta para el desarrollo de sus iniciativas, de sus políticas, ahí ya estamos hablando en la esfera de la diplomacia científica y en la enseñanza. Esos tomadores de decisiones necesitan también conocerle estos temas y con el ejemplo que tú pones de Panamá y que los astros se alinearon y que finalmente tuvieron a alguien de un nivel importante en el Ministerio de Relaciones Exteriores que pudo tomar la decisión de insertar este tema, es una forma de hacerlo y a esos tomadores de decisiones también tenemos que enseñarles que tienen que aprender también cómo se mueve la diplomacia científica. Muchas gracias, Kim. Vamos contigo, Rafael, en este tercer bloque de preguntas y es, bueno, ¿qué está pasando en la región de América Latina y el Caribe? Hemos visto que hay un interés muy grande en la diplomacia científica, que hemos venido conformando estas redes, que las universidades están cada vez más interesadas, los centros, los ministerios y demás. Pero en este tema de la enseñanza de la diplomacia científica, ¿cuáles consideras, Rafael, que son los principales retos que tenemos en nuestra región? Bueno, muchas gracias en primer lugar a todas las panelistas, las instituciones y las personas que hicieron posible este evento. Y yo creo que un primer logro de este evento es que se haga en español y con acento latinoamericano. Eso demuestra que hay una apropiación importante en corto tiempo de un concepto que es nuevo para una serie de prácticas que son muy antiguas. Yéndonos directamente a tu pregunta acerca de los desafíos, uno podría entender eventualmente que las instituciones de educación superior se enfrentan a desafíos de diversa naturaleza, y el primero de ellos justamente es esa, definir un perfil o aproximación a la diplomacia científica. En ese sentido, uno podría pensar que tal vez hay ciertas áreas del conocimiento que podrían ser más proclives a este tema, lo cual considero que es un error. Creo que todas pueden aportar. Lo que se necesita es una reflexión profunda al interior de las instituciones de educación superior que les permita entender y utilizar las ventajas comparativas que tienen. Si saben hacer política pública, que hagan política pública y que busquen el nexo con la diplomacia científica. Ese sería el caso particular de la universidad para la cual trabajo, en la cual observábamos que teniendo un componente fuerte de formación en relaciones internacionales y en gobierno y políticas públicas, la mejor forma que podíamos utilizar era esa. Tal vez hay otras que tienen una ventaja en ciencias exactas, puede que haya otras que tengan ventajas en medicina, puede que cada una tiene que hacer ese proceso de reflexión. Y por eso menciono que el primer desafío es el de la naturaleza. Siendo un concepto que, como mis otras colegas han mostrado, flexible, adaptativo, interdisciplinar e incluso transdisciplinar, pues obviamente se necesita, y viene el segundo desafío, crear un grupo de trabajo, un task force que le permitan desarrollar, que le permita estar abierto a los insumos que pueden generarse de investigadores, que pueden generarse del relacionamiento con otros actores y que sin duda alguna les permite potenciar aquello bueno que pueden hacer. Y ahí creo que hay un elemento fundamental. Un segundo desafío es el del relacionamiento estratégico. Y creo que el relacionamiento estratégico va dirigido en distintos niveles porque, como lo han mencionado mis colegas, pues a veces pueden ser las instituciones públicas, tanto de carácter nacional como de carácter subnacional. En ocasiones, y un actor fundamental es acercarse al sector privado, ¿no? Se necesitan recursos financieros, pero también recursos técnicos que pueden ser proveídos y estimulados con lo que hace el sector privado.
Al fin y al cabo, nosotros desde la diplomacia científica, sin importar si eres un internacionalista, un ingeniero, un médico o de cualquier otra formación, queremos contribuir a la solución de problemas sociales complejos, sean estos objetivos de desarrollo sostenibles, sean estos la implementación de políticas públicas o la definición de áreas estratégicas para el futuro del mediano y el largo plazo de una nación, de un municipio, es decir, de una municipalidad o de una región en particular. Entonces, creo que allí hay una necesidad de fortalecer ese relacionamiento estratégico. Un tercer elemento, un tercer desafío, creo que es la coyuntura, porque cuando nosotros estamos ubicados desde las instituciones de educación superior o cuando estamos ubicados desde el sector privado o incluso desde la administración pública, hay elementos coyunturales que nos llevan a fijar la atención sobre ese elemento y no sobre la estructura, ¿cierto? Puede ser las mediciones de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, puede ser la venta de bienes y servicios, puede ser los problemas públicos. Alejarse a veces un poco de la coyuntura y pensar de manera estructural para el mediano y el largo plazo implica, sin duda alguna, distanciarse, tomar distancia para poder planificar y empezar un proceso de ejecución. La coyuntura es absorbente y sin duda alguna reclama recursos técnicos, recursos financieros para estar ahí presente. Alejarse un poco y poder planificar e implementar en el mediano plazo se convierte en un elemento fundamental, teniendo en cuenta tres ejes transversales que para mí son importantes tener en cuenta. Uno, comprender la relevancia que pueden tener. Y aquí creo que las instituciones de educación superior, el relacionamiento estratégico y pensar en el largo plazo tiene relevancia para las universidades y tiene relevancia para la sociedad. Por lo tanto, ese aprendizaje colectivo y común es importante. Segundo, sin duda alguna, que lo podemos tal vez discutir un poco más adelante, es las metodologías. Utilizar metodologías que puedan ser útiles para las personas, para los profesionales ya formados, y como lo decía Luisa, creo que las personas pueden estar en distintas líneas, a veces pueden ser jóvenes investigadores con algo más de experiencia o ya profesionales seniors, pero sin duda alguna su capacidad adquirida a través de los años puede ser valiosa. Y en efecto, yo creo es la priorización de temas, ¿no? Uno no lo puede hacer todo y por lo tanto la selección de ciertos elementos que sean importantes para su entorno próximo o para sus stakeholders más cercanos, que sean importantes para la comunidad y por supuesto para la nación, se convierte en un elemento indispensable, teniendo en cuenta las ventajas y las capacidades que cada uno puede aportar. Muchas gracias, Rafael. En nuestra región hemos visto cada vez más podríamos decir, un desarrollo de programas, cursos cortos, diplomados, webinars en diplomacia científica. La Universidad Externado que tú representas ha sido una de las instituciones líderes en ese afloramiento de cursos. ¿Tú crees, Rafael, que deberíamos ya empezar a pensar en posgrados de diplomacia científica? Eso es un elemento que tú ya ves que nuestra región tiene la madurez necesaria para apostarle a ese tipo de programas. En efecto, muchas gracias por tu pregunta porque es muy relevante. Justamente en el capítulo en el cual nos reunimos otros investigadores de América Latina sobre enseñanza de la diplomacia científica, nos dimos cuenta de que hay al menos 4 importantes cursos consolidados en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Chile y, por supuesto, la Universidad Externado para la cual trabajo. Cada uno puede aportar y eso que tú señalas sería significativamente positivo e incluso pensar en un formato de formación en posgrado que sea disruptivo e innovador, que permita eventualmente tener experiencias de distintos lugares, no solo sobre los países que señalé y sobre las instituciones, sino eventualmente alrededor de la implementación de objetivos de desarrollo sostenible, eventualmente alrededor de esos ciclos de la política que comentaba nuestra colega Kim, y no solo los ciclos de la política, sino también los ciclos de la agenda internacional y la utilidad que eso tiene en el terreno, en los municipios. Entonces, en efecto, plantea un desafío y es cómo podemos plantear cursos de posgrado y eventualmente procesos de formación más profundos
que superen problemas logísticos, financieros, que tradicionalmente se presentan en nuestros sistemas latinoamericanos y avanzar de una manera más decidida hacia aportar de manera transnacional y colectiva, que es un sentir muy importante que también han transmitido mis colegas. Yo creo que ese sería un elemento indispensable. Quien quita que en algún momento, en un mediano plazo, tengamos doctorados en diplomacia científica, porque esas líneas de investigación las necesitamos, por supuesto, fortalecer. Muchas gracias, Rafael. Gabriela, vamos a finalizar este bloque de estas preguntas contigo y ya hemos escuchado diferentes posiciones de qué, con quiénes, retos que tenemos. ¿Qué experiencias podríamos resaltar en la región de América Latina relacionadas con la enseñanza de diplomacia científica? Rafael mencionaba algunos cursos de la Universidad de San Pablo. ¿Qué otras iniciativas de nuestra región son iniciativas dignas de exportar a otras regiones del mundo? Buenísimo. Primero, gracias a todos por su tiempo. Es un placer hablar de un tema tan importante con colegas brillantes y tan comprometidos con el desarrollo del tema en América Latina y el Caribe. Y podemos decir que la diplomacia científica, como ya ha dicho Kim, está desarrollando en la región y hay varios países y actores que adoptan diferentes enfoques, políticas, prácticas, sea a nivel nacional, subnacional o regional. Bueno, y es fantástico porque todos que están aquí hoy, con quien tengo el placer de hablar, tienen experiencias de enseñanza en diplomacia científica en la América Latina y cada uno con un ADN, un abordaje propio. Están aquí Rafael Piñeros y Luisa, que tienen siempre mucha generosidad y con quien tuve el placer de hablar ya en cursos universitarios, talleres, seminarios. Hay aquí Kim Portmes, que está junto con el IAI en el programa STEP Fellows y también en el Centro de Diplomacia Científica que se está desarrollando allá. Y para citar también una experiencia fantástica de México con el liderazgo de Alma Cristal, que fue el primer programa de capacitación, que es un programa muy interesante porque es un programa aplicado de interfaz entre ciencia y política, y el curso de extensión de diplomacia científica de Pedro Figueroa en Chile, que está aquí con nosotros también hoy. Y claro, me gusta muchísimo hablar de una iniciativa que es una iniciativa de científica en YouTube, que es Hablemos de Diplomacia Científica, que cumple la misión de difusión del tema por la sociedad también y por expertos. Entonces, todos los abordajes que son diferentes suman, y claro, y yo tengo aquí que hablar también de INSIDE, que es la Escuela San Pablo de Diplomacia Científica, de la innovación que está ocurriendo desde 2009, siempre en los fines de julio, como una escuela de invierno para nosotros. Entonces, lo que tenemos hoy es un escenario muy rico que tiene diferentes iniciativas que van se fortaleciendo y construyendo este compromiso sostenido en el tiempo, que, bueno, que puede crear no solo, bueno, como ya dijeron, cursos de posgrado, pero también estos seminarios y talleres que son tan importantes, porque muchas personas no van a ser expertos en diplomacia científica, pero tienen que conocer la diplomacia científica al menos superficialmente para poder manejar los conceptos y las estrategias, como aquí ha hablado ya Rafael muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Desde tu visión, ¿qué crees que le falta a la región de América Latina para fortalecer esa enseñanza? Tenemos unas ventajas comparativas maravillosas frente a otras regiones del mundo. Tenemos siempre esa pujanza que caracteriza a los latinoamericanos, pero ¿qué sientes que está haciendo falta en ese fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje?
Bueno, pienso que en primer lugar voy a hablar de esto un poco más tarde, pero quiero dejar aquí la importancia de financiación. Buenísimo. Tenemos que hablar de financiación. Por ejemplo, Inside se ha empezado con una llamada de la Agencia de Amparo a la Pesquisa, a la Investigación de San Paulo, que fue en 2009. No teníamos condiciones de hacer lo que hicimos en 2009 sin el apoyo y la financiación de una agencia. Tenemos que buscar fuentes de financiamiento, pero yo pienso que una de las cosas más importantes que se debe acontecer, que se debe hacer, es exactamente este esfuerzo que veo siempre los colegas de crear estas coordinaciones y también estrategias regionales, perdón, con políticas y marcos comunes. Muchas veces las estrategias que son regionales van a ser subnacionales. Muy bien. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay regiones que tienen estos problemas comunes y que muchas veces estrategias subnacionales tendrán más impacto que estrategias nacionales, porque las estrategias nacionales son muy difusas, hay muchos intereses, muchos grupos, muchas coaliciones, entonces es importante fortalecer, en mi experiencia, estas redes locales que se pueden conectar y crear un solo común de discurso. Bueno, y también es fundamental que empecemos, no que empecemos, pero que desarrollemos la colaboración multisectorial que ocurre entre gobiernos, universidades, empresas, organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil que son muchas veces dejados a largo de importantes negociaciones y que son muy frecuentemente son los más impactados, podemos decir así. Entonces, yo pienso que los esfuerzos que ya vienen siendo hechos son fantásticos y ahora tenemos tal vez que dar un paso a más para esta colaboración multisectorial y para la búsqueda de inversión en estas iniciativas. Gracias. Gracias, Gabriela. Vamos a pasar al último bloque de este conversatorio. Esta pregunta es la misma pregunta para los 4 panelistas y esperamos respuestas cortas, que el público, los casi 70 conectados que estamos hoy en este conversatorio, se puedan llevar un mensaje clave y es, ¿qué se necesita? ¿Qué podríamos nosotros proponer desde las diferentes instituciones para desarrollar una ruta de enseñanza de la diplomacia científica? Ustedes, según su experiencia, conocimiento, ¿qué podrían proponer? Luisa, vamos contigo. Bueno, yo creo que lo primero es siempre identificar el valor de la diplomacia científica como una herramienta, pero al mismo tiempo entender que no es la única herramienta que hay. Y yo creo que esto es súper importante porque muchas veces tendemos a endiosar a la diplomacia científica, pero no es la única herramienta que existe ante estos retos que tenemos que enfrentar, ¿no? Esta es una herramienta más, entonces me parece muy importante que también la presentemos como una parte de un conjunto de herramientas para abordar estas situaciones de carácter global, de carácter intersectorial, de carácter regional. Por otra parte, quiero enfatizar en la importancia de la investigación transdisciplinar. De eso hablaba ahorita Kim, me parece muy importante y yo creo que eso también es clave en estos procesos de la diplomacia científica e incluso cuando
ahora yo estoy en una posición donde estoy con centros de investigación todo el tiempo trabajando y me doy cuenta de la importancia de la investigación transdisciplinar. O sea, muchas veces cuando estamos en posiciones de gobierno, en otro tipo de posiciones, no sabemos muy bien o no entendemos la relevancia del tema. Pero es supremamente importante para el abordaje de estos conflictos, de estas situaciones, de estos problemas. Hoy en día no podemos seguir trabajando STEM por un lado, ciencias sociales por otro lado. Ya eso se acabó. O sea, nos toca de verdad trabajar de manera conjunta y nos damos cuenta cada día más de la importancia de las ciencias sociales. Históricamente, incluso en nuestro país, Colombia, han promovido mucho las políticas STEM, que las saludamos, nos parecen muy importantes, pero casualmente al día de hoy, cada día es más importante las ciencias sociales para todas estas situaciones tan complejas que estamos viviendo, porque tenemos muchos retos sociales, demasiados retos sociales. Entonces, yo dejo hasta ahí, hasta esos dos mensajes para darle espacio a mis compañeros de que cuenten también sus experiencias. Vamos contigo, Rafael. Gracias. Bueno, yo creo que para complementar lo que ya han venido diciendo, que me parece súper importante, yo le apuntaría a dos elementos. Uno, el fortalecimiento de los mecanismos de la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene la posibilidad de proponer, de criticar, de ejercer veeduría, de complementar, de ayudar a otros actores a cumplir sus propósitos. A mí me parece muy interesante la experiencia justamente que tú lideras, Susan, y es de la Mesa Intersectorial de Diplomacia Científica. Ese es un mecanismo de empoderamiento de la sociedad civil. Ese es un mecanismo de tener en cuenta otro tipo de mecanismos distintos a los tradicionalmente concebidos para la administración de la ciencia, la tecnología y la innovación en los países. Y creo que al menos desde nuestra posición, desde Colombia, ese tipo de grupos es importante. Es importante discutir, es importante dialogar de manera frecuente, sin necesidad de imponer, sino más bien de verse para encontrarse y para hablar sobre temas que son importantes. En ese sentido, el segundo elemento que quería contribuir, que tal vez lo han dicho de otras formas mis colegas que me han precedido, es la gobernanza. Y es que la gobernanza multisectorial, multinivel, implica sin duda alguna la discusiones en distintos niveles para la solución de problemas. Y si entendemos que los actores deben ir como de la mano, que deben ir cogidos para la mejor solución de los problemas sociales, creo que hacemos un esfuerzo importante por demostrar que se puede llegar a consensos. Eso no quiere decir que sean más fáciles de alcanzar. Los consensos en ocasiones pueden ser complejos, muy difíciles y susceptibles a caerse en la implementación de las políticas. Pero en efecto creo que es la mejor vía para apropiar a las personas del común, a los investigadores, a los empresarios y por supuesto a los tomadores de decisión en la importancia que tiene cuidar el medio ambiente, la flora, la fauna, acciones de mitigación y cambio climático, es trabajar en gobernanza. A veces puede ser muy complejo de alcanzar, pero sin duda alguna creo que es un enfoque que favorece una mayor democratización. Y en países como los nuestros creo que ese elemento es importante. Muchas gracias, Rafael. Kim, el micrófono es tuyo. Gracias, Susan. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Luisa y Rafael. Excelente puntos y agrego el mío, que soy parcial, por supuesto. Yo creo que los fellowships, los programas de fellowship son muy importantes. La oportunidad de aprendizaje experiencial es crucial, porque uno puede estar interesado en diplomacia científica o en el interfaz ciencia, tecnología y política y tomar todos los cursos, pero hasta que uno entra en este mundo, no realmente entiende lo que conlleva y puede practicar las habilidades y conocer a la gente. Y ojo, puede ser que no te gusta y bueno, sigues tu rumbo, pero tener esa oportunidad de crecer como una persona, un profesional dentro de un programa que es aprendizaje. Y ha sido un reto en la región porque, mira, hasta la palabra fellowship
nos complica porque hemos decidido quedar con la palabra en inglés porque no, becario, estancia, no lleva el mismo peso profesional que un fellowship, realmente, para un doctorado, para un postdoc. Entonces, eso es lo que estamos tratando de crear como caminos nuevos para científicos de trabajar en otros sectores. Y bueno, el otro beneficio que eso trae son los mecanismos institucionales para crear y apoyar a estos programas. Entonces, eso toma tiempo, nos ha tomado casi 2 años en algunos países empezar estos programas de fellowship, porque tienen que crear los mecanismos de financiamiento legales, pero eso se queda en la institución. Y eso es parte de ese acercamiento del tema de diplomacia científica, si eso es parte del fellowship, y eso es como parte de la línea de estos programas de AAAS, de MITAX de Canadá también, de sacar los académicos, los científicos de su ciclo. Como decía Luisa, tenemos que salir de nuestras disciplinas y empezar a trabajar en otros ámbitos. Entonces, lo dejo ahí porque realmente en nuestros países también el rol de la ciencia es distinto, porque tenemos la responsabilidad, sobre todo cuando hay poca inversión en la CTI, que la ciencia tiene que apoyar al desarrollo del país. ¿Y cómo va a hacer eso? Solamente publicando papers. Son importantes, pero uno tiene que salir y tener aplicación en la sociedad. Y eso es para mí la diplomacia científica. Maravilloso, Kim, muchas gracias y cerramos contigo, Gabriela. Bueno, puedo decir chao porque ya han hablado de todo, pero buenísimo. Solo quería aquí quedarme y decir que creo que es necesario profundizar la investigación en diplomacia científica y de la innovación, pero también la comunicación científica, que es una cosa que Kim estaba a decir, que es la dificultad de la ciencia, hablar con la sociedad, y como hay un texto muy bueno del exactamente, también todos, porque todos nosotros estamos en estos silos, que fue así que todo desarrolló, pero ahora tenemos que salir de ellos para que podamos corregir posibles ¿cómo se dice? Cuando no están balanceados. Ahora tenemos que buscar y llamar a todos para que podemos hablar. Y hay una cosa que estaba diciendo, que es que en el Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil hay un diplomático muy interesante que es Ademar Seabra, que él habla de la importancia de la diplomacia científica aplicada al desarrollo, también lo que decía Kim. Entonces, tenemos que hablar de problemas de nuestros países, de nuestra región, cada vez más, con lo que ya dice, creo que Luisa, con conceptos latinoamericanos, que tenemos una visión latinoamericana para la diplomacia científica. Y solo para finalizar, hay una historia muy interesante que es, hice una entrevista con el antiguo director científico de la Fundación de Amparo a la Investigación de San Pablo. Fue muy esclarecedor que él me ha dicho que no había pensado en diplomacia científica, sino no en la colaboración internacional, hasta que llegó a la posición institucional que estuvo él, y que fue muy necesario para la agencia que tuviera un presidente que hubiera sido ministro de las Relaciones Exteriores, que entonces ha dado esta visión estratégica que Rafael ha dicho tanto, y que me parece fantástica para la agencia, para más allá de la ciencia solo, pero también para
tomar problemas de la sociedad y los resolver. Entonces, creo que es esto y todo más que mis colegas ya han hablado. Muchas gracias. Gabriela, maravilloso. Son las 3 en punto, así que estamos como un relojito dando cierre a, a este conversatorio. Quisiera simplemente dar una idea fuerza para que también nos la llevemos de cierre de este evento, y es que necesitamos generar realmente nuevas rutas de aprendizaje y enseñanza de la diplomacia científica en nuestra región de América Latina y el Caribe. Necesitamos concertar, unir esfuerzos entre los diferentes actores para lograr que esa visión romántica, narrativa, esa conceptualización de la diplomacia científica llegue a la práctica, porque en la medida que tengamos una diplomacia científica en la vida real, en el terreno, vamos a lograr superar de manera más fácil los retos globales que tenemos como sociedad. De manera que los animamos a que puedan leer este chapter maravilloso que da unas líneas y unas luces de cómo fortalecer la enseñanza de la diplomacia científica en América Latina. Muchísimas gracias a todos los interesados. Déjennos sus comentarios y esperamos volvernos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.